El 15 de febrero del año 2010, una mujer de 46 años es denunciada como desaparecida. Un helicóptero encuentra su cuerpo entre los arbustos en la entrada de una playa al este de Florida un día después. Pero cómo llegaron los agentes a encontrarla es una de las historias más increíbles en el mundo del true crime. La historia de hoy es una de esas relaciones cruzadas, celos, infidelidades, traiciones y posibles clarividencias. Vamos a conocer el caso de Kelly Brennan. Kelly Lee Brennan nació el 5 de septiembre de 1964 en Nueva Jersey, en el seno de una familia donde creció junto a sus 4 hermanas. Desde muy pequeña, Kelly demostró ser una persona muy sociable, rodeada de amigos, pero por encima de todo tenía un sueño muy claro en su vida, y era ser enfermera. Para poder pagarse los estudios y alcanzar su meta, consiguió un trabajo en un restaurante de mariscos local. Allí trabajaban, además de Kelly, Gino y Sheila, de los que se hizo muy amigos. Su esfuerzo dio sus frutos y tras graduarse obtuvo una plaza como enfermera en el Holmes Regional Medical Center en Melbourne, en Florida. En el hospital, Kelly se ganó el corazón de todos sus compañeros. Todo el mundo le tenía mucho aprecio y más allá de su carisma, lo que resultaba muy destacable era que muchísimas personas la describían como una enfermera altamente cualificada. Kelly no iba al hospital simplemente a cumplir con un horario y a fichar, sino que sentía un orgullo profundo por su profesión. Tenía un trato excelente con el paciente, sabía exactamente lo que los enfermos necesitaban, nunca llegaba tarde y era la compañera perfecta. Su vocación era tan grande que en una ocasión viajó a Marruecos en una misión médica donde ayudó a más de 60 niños en 10 días. Su corazón pertenecía por completo a la enfermería y el servicio a los demás. Kelly tenía un espíritu dulce y estaba plenamente enfocada en su carrera. A pesar de su vida social tan activa, el amor llamó a su puerta a través de un viejo conocido, Gino, aquel gerente del restaurante de mariscos donde ella había trabajado años atrás. Aunque los años habían pasado, los dos habían mantenido el contacto y también la amistad, hasta que digamos que esa chispa se transformó en algo más. Y después de un tiempo de noviazgo, la pareja contrajo matrimonio en el año 2003. A Kelly le encantaban los niños y aunque no tuvo ninguno con Gino, pues asumió bastante bien el papel de madrastra de los 3 hijos que Gino tenía de una relación anterior. Se dedicó por completo a la familia entera desde el primer momento. Sin embargo, lo que más sorprendía de la rutina de Kelly es que mientras ella se dividía entre los turnos del hospital, viajes de voluntariado, el cuidado de los niños, el rol de mujer, ¿no? Y pues llevaba a cuestas también una batalla silenciosa, y es que a los 31 años había sido diagnosticada con esclerosis múltiple. Todos los que la conocían contaban que cuando Kelly tenía brotes, que todos los que sufrimos brotes de cualquier tipo sabemos que son terribles, pues ella lo que hacía era seguir adelante, no paraba. Tan solo se tomaba algunos días de descanso únicamente cuando su cuerpo ya no podía más. Y bueno, pues una mujer que no se quejaba nunca, sus compañeros apoyaban siempre que necesitaba esta mujer ausentarse, pues debido a que era muy buena compañera, era muy buena trabajadora y entendían perfectamente su enfermedad, y más trabajando en el sector sanitario. A pesar de esos bajones de su enfermedad, Kelly se negaba a rendirse y continuaba saliendo en bici o hacía kayak cada vez que su salud se lo permitía. Incluso había creado una fundación, un grupo ciclista que se llamaba Kelly's Heroes, los héroes de Kelly, con el fin de recaudar fondos y concienciar a la sociedad sobre la esclerosis múltiple. Kelly no solo había mantenido durante estos años contacto con Gino antes de casarse con él, sino también con su compañera Sheila. No tenían entre las dos una relación de diario, pero a pesar del paso del tiempo era de esas relaciones en las que, de una manera u otra, siempre volvían a conectar, y es como si el tiempo no hubiera pasado. Enseguida se ponían al día y la conexión seguía ahí. Sheila, por su parte, se crió en Ontario, en Canadá, y gran parte de su niñez pues lo pasó en idílicas y pacíficas islas canadienses junto a su familia. A Sheila le encantaba el mar, le gustaba muchísimo ir al faro, donde pasaba muchísimas horas pensando, descansando o simplemente desconectando. Sheila era vegetariana desde muy pequeña, que esto es un detalle sin importancia, pero en una entrevista la madre habla muchísimo de esto, entonces, he pensado meterlo directamente en el episodio.
Y os digo que era vegetariana porque había tenido un trauma infantil. Su parada del autobús escolar, donde la recogía y la dejaba cada mañana y cada tarde, estaba justo al lado de un matadero. Y esa experiencia parece que la horrorizó de tal manera que decidió erradicar la carne de su vida para siempre. El rumbo de la vida de Sheila cambió cuando decidió mudarse a Florida. Su fascinación por el mar y el buceo, sumado a que el coste de vida de la zona de Melbourne era bastante accesible y muy tranquilo, la llevaron a establecerse allí. Y pronto se convirtió en instructora de buceo, ingresó en la universidad y se adaptó con bastante rapidez a su nuevo entorno. Fue a finales de la década de los 80 cuando conoció a Daniel Trott. Dan era un hombre muy carismático, era el clásico conquistador de pueblo pequeño. Le bastaba con mostrar seguridad y desplegar sus dotes de seducción para que las mujeres cayeran rendidas a sus pies. En el momento en que Dan le prestó la más mínima atención a Sheila, ella se enamoró de forma fulminante y bastante obsesiva. Sheila presumía de su conquista enviando fotos a sus amigos bajo el pretexto de mostrar el hombre tan atractivo que había conseguido. En el fondo, Sheila sentía que Dan estaba bastante fuera de su alcance. Era, pues no sé, una percepción, un sentimiento, ¿no? Eso ella lo sentía así. Y esa inseguridad que tenía ella, lo que hizo fue que percibiera a su pareja o a este Dan como alguien superior, ¿no? Como una extensión de su propio ego, alguien por quien tenía que luchar. Así que después de recibir las atenciones de Dan, ella se obsesionó con la idea de que tenía que poseerlo a toda costa. Al principio Dan era el alma de la fiesta y derrochaba atenciones aplicando el clásico love bombing, ¿no? Que encandila a cualquiera. Y pues debido a las inseguridades de Sheila, este love bombing a ella la atrapó. Dispuesta a retenerlo, Sheila se desvivió por ser la novia perfecta y asegurar su futuro como esposa. Su vida entera pasó a orbitar en torno a los deseos y necesidades de Dan. Cualquier capricho o sueño que él tuviera se convertía en una orden absoluta para ella. El mayor anhelo de Dan era convertirse en piloto de aviones comerciales, pero digamos que esa formación era bastante cara, tampoco tenía un trabajo y no sabía muy bien cómo iba a hacer. A finales de los 80 la profesión de piloto, pues digamos que gozaba de un enorme prestigio y estatus social. Y Dan, que ya era un hombre alto, bastante guapo, magnético, quería desesperadamente ese título para alimentar su necesidad de reconocimiento. Cuando le comunicó a Sheila su deseo, ella no dudó en responderle que lo apoyaría económicamente en todo el proceso. Y ella cumplió su promesa de forma insólita. Asumió un segundo trabajo para costear la escuela de pilotos. Y cuando los gastos ascendieron, porque según iban pasando los años y los cursos iban costando más dinero, tuvo que buscar un tercer empleo. Aquel sacrificio económico fue el argumento definitivo para que Dan decidiera dar el paso, y en el año 1989 la pareja contrajo matrimonio. La fijación de Sheila por conservar a este hombre la llevó a trabajar sin descanso día y noche, y durante este periodo no tuvieron hijos, y ella descuidó cualquier meta personal. De hecho, las investigaciones apuntan a que Dan ni siquiera trabajaba en esa época. Hacía pues a lo mejor alguna cosilla esporádica, pero digamos que estaba bastante centrado en sus estudios y en los viajes constantes, lo que le impedía mantener un empleo estable. Era Sheila la que mantenía 3 trabajos para costear los caprichos de su marido, la que cocinaba, la que limpiaba y lavaba la ropa, y le trataba casi como a un hijo en una dinámica pues bastante tóxica, todo con tal de autoconvencerse de que era la esposa digna y valiosa de un hombre que ella consideraba ser pues un gran premio. Fue precisamente en uno de esos 3 empleos, en el restaurante de mariscos, donde Sheila coincidió con Kelly y con Gino, quienes por aquel entonces aún no eran pareja. Con los años, los sacrificios parecieron rendir frutos. Sheila obtuvo su licencia como agente inmobiliario y Dan logró finalmente convertirse en piloto. Y ahora ya con una posición económica bastante más desahogada y estable, la pareja tuvo 2 hijos. Después de un par de años como piloto, Dan se cansó de su trabajo y centró su vida laboral en la política, postulando a alcalde de Indialantic, un pequeño pueblo de Florida. Utilizando su imagen pública de piloto respetable, padre ejemplar y esposo feliz, logró ganar las elecciones.
Mientras Dan saboreaba las mieles del poder y desplegaba su coquetería con cualquier mujer guapa que se le cruzara en su camino, Sheila continuaba siendo esa mujer sumisa que se desvivía por complacerle y aferrándose a él como un trofeo que, pues digamos que le otorgaba una identidad ante el mundo. Uno de los investigadores del caso definió a Dan tiempo después como un hombre profundamente narcisista, alguien fascinado por los focos y obsesionado con acumular poder e influencia. En esa misma época, el matrimonio de los Trott solía coincidir en actividades al aire libre con la pareja de Kelly y Gino, o también asistían a reuniones que Kelly organizaba en su casa. Sabía perfectamente que su marido buscaba la atención constante de cualquier mujer atractiva, y si ella misma detectaba una posible o mínima interacción entre Dan y Kelly en aquellas reuniones, Shelley rumiaba sus celos durante noches enteras. Era algo que le obsesionaba. A pesar de los coqueteos de Dan y de los celos de Sheila, ésta se esforzó al máximo por mantener el mito de la familia perfecta. Criaba a sus hijos, mantenía la casa impecable, aportaba una buena suma de dinero al hogar y cuidaba su apariencia al milímetro para que su marido luciera bien en los actos públicos. Digamos que mantuvo una fachada durante años intentando sin descanso demostrar que era una esposa válida. Sin embargo, la tendencia de Dan a buscar aventuras fuera del matrimonio no hizo más que agudizar las inseguridades y la obsesión de Sheila. La situación se volvió insostenible cuando Sheila descubrió que Dan dejaba su anillo de bodas olvidado en casa de forma sistemática. No lo guardaba en su bolsillo cuando salía de casa o iba a ver a alguien. Lo dejaba encima de la mesa o en el comedor para que su mujer lo viera perfectamente y era como una manera de provocarla intencionadamente. Cuando Sheila reunía el valor para cuestionarle sobre el anillo, Dan reaccionaba con violencia verbal, insultándola y apartándola con dureza. Este tipo de personas que te hacen luz de gas directamente. Te está provocando y luego cuando saltas estás loca. Era, digamos, ese tipo de perfil de tío. Con el tiempo se volvió bastante innegable que Dan coleccionaba muchísimas amantes y Sheila ya había intentado hacer la vista gorda años atrás, durante los primeros indicios de infidelidad, pero la impunidad hizo que el comportamiento de Dan fuera cada vez más descarado. Cuanto más le perdonaba a ella, más descarado era él, y así digamos que entraron en una rueda de la que era bastante difícil salir. Las amigas de Sheila afirmaron que él parecía disfrutar provocándola en su propia cara para poner a prueba sus límites. A pesar de la humillación, la baja autoestima que tenía Sheila y que dependía bastante de que su marido estuviera a su lado, ella pensaba que podía, solucionar la situación, se convencía a sí misma de que no pasaba nada, todo lo tenía controlado y que ella podía arreglar su matrimonio. Era la forma en la que tenía ella de actuar. No concebía la existencia sin ese hombre y digamos que ponía toda su valía, su propia valía en un ser como ese hombre. Si él no estaba, ella no valía nada y por eso se aferraba constantemente a su matrimonio y trataba de luchar para que eso siguiera adelante. La aparente normalidad del grupo empezó a desmoronarse por completo cuando Dan decidió de forma drástica que quería divorciarse de Sheila. Él se mostró completamente decidido y firme en su postura. Aunque en el matrimonio ya se venían cocinando algunos problemas, la manera en que Dan planteó la ruptura fue tan abrupta, tan de golpe, que fue como un muro no negociable que ella no podía traspasar. Sheila, rota por la noticia, no quería el divorcio bajo ningún concepto. Pero Dan se mantuvo inflexible. Quería dejarla, terminar la relación, irse de casa y empezar a hacer su vida. Lo que era más inquietante en toda esta historia es que de manera casi simétrica y al mismo tiempo, Kelly también le pidió el divorcio a su marido Gino. Y exactamente igual que ocurrió con Dan, la petición de Kelly fue repentina, tajante y aparentemente inamovible. Sheila evidentemente pensó que algo pasaba. Su marido le pide el divorcio y justo Kelly se quiere divorciar también de su marido. Todo ocurrió prácticamente a la vez. Empezó a dudar. Y no se equivocaba. Kelly y Dan estaban manteniendo una aventura en secreto. En declaraciones posteriores, Sheila comentará que era ella la que le planteó el divorcio a su marido, harta de sus infidelidades, y que fue ella la que le dijo a Kelly que tuviera algo con su marido. Como diría ella misma, Kelly fue su pasaporte hacia la libertad. Pero esto no se sostenía por ningún lado. Sheila llamaba al marido de Kelly para contarle que su mujer y Dan estaban teniendo un idilio. Le malmetía contra ambos para sacarle de sus casillas a ver si éste explotaba. En un principio, Gino
No se creía ni una palabra de lo que le contaba Sheila, hasta que un día, en una de las múltiples llamadas que le hacía, le aseguró que en ese mismo momento la pareja estaba junta y que solo tenía que ir a casa de Dan para comprobarlo por él mismo. Esa misma noche, Gino llamó al teléfono de Dan en un estado de tremenda alteración y bastante agresividad. Le gritó muy enfadado, reclamándole por haber destrozado su matrimonio y repitiéndole una y otra vez que iría a buscarlo para partirle la boca. Y así hizo. Gino se presentó en la casa del que un día fue su amigo y se encontró allí con la que había sido, o aún seguía siendo, al menos de forma legal, su mujer. Se liaron a leches y Kelly salió en defensa de Dan. Le pidió a Gino que se marchara de allí o llamaría a la policía. Y ahí se quedó la historia, al menos entre ellos, porque días después Kelly fue a ver a Gino a recriminarle sus malos modos y sus celos irrefrenables, y parece que durante esta discusión él le puso las manos encima. Kelly llamó al 911 y los agentes se personaron en el domicilio de Gino. A pesar del desencuentro, no hubo denuncias y tampoco ninguna detención. Dan y Kelly habían continuado su relación en secreto, que ya no era tan secreto. La mañana del 16 de febrero de 2010, alrededor de las 6 de la mañana, la compañera de casa de Kelly, Stephanie, con la que se había ido a vivir tras su divorcio de Gino, la vio en la casa antes de salir. Sin embargo, a lo largo de toda la jornada no recibió ningún mensaje ni ninguna llamada de Kelly. Las alarmas se encendieron por completo cuando Kelly no se presentó a una cita que tenía programada con su entrenador personal por la tarde, y tampoco acudió al encuentro que había fijado con Daniel Trott para esa noche. Kelly no se había llevado su bici, como era de costumbre, y su coche tampoco estaba aparcado en la puerta. La preocupación de su entorno era máxima, especialmente debido a su esclerosis múltiple. Temían que hubiera sufrido un brote severo mientras conducía o que se encontrara incapacitada en algún lugar necesitando asistencia médica urgente. Y ante la total falta de noticias, a las 11 de la noche de ese mismo día, en el que había desaparecido Kelly, Stephanie, su compañera de piso, y Dan acudieron a la comisaría para interponer una denuncia por desaparición. Mientras el entorno de Kelly la buscaba desesperadamente, algo sumamente perturbador estaba ocurriendo en el entorno de Sheila Trott. Esa misma tarde, Sheila le dijo a sus hijos que iba a salir un momento a Walmart, al supermercado. Y lo extraño de aquel viaje cotidiano que hacía cada 2x3 es que tardó 4 horas y media en regresar a su casa, algo que parece, según dice todo el mundo que vive por la zona, que es imposible, porque son supermercados que están en una zona bastante aislada, que prácticamente solo hay eso, y uno entra a comprar y como mucho que te tiras 2 horas, pero no 4 y media. Y cuando llegó a su casa, su estado físico y mental era bastante lamentable. Estaba completamente en shock, temblando de forma incontrolable, sudando, jadeando y con una expresión de pánico absoluta, como si hubiera visto un fantasma. Su familia jamás la había visto en una condición similar, y aunque Sheila sí que de vez en cuando tenía crisis de ansiedad, pues siempre lo manejaba bien, ¿no? Se dedicaba a hacer algunas cosas, se olvidaba, pero no había llegado nunca hasta ese ataque de nervios, y parecía que realmente necesitaba ayuda médica urgente. En la casa se encontraban sus 2 hijos y la novia de uno de ellos, y fue la chica la que llamó al 911 para decir que necesitaban ayuda, que la madre de su chico se encontraba mal, y bueno, pues allí se desplazaron, le hicieron algunas pruebas y no vieron nada raro y se marcharon. Sin embargo, poco después se volvió a hacer una llamada al 911 donde se decía que Sheila estaba sufriendo una convulsión. La familia, bastante aterrada ante este episodio que nunca habían presenciado antes, siguieron las indicaciones de los sanitarios y Sheila fue trasladada a un hospital de urgencias. Una vez más, tras hacerle varias pruebas, los resultados fueron normales, recibió la alta médica y se fueron a su casa esa misma madrugada. Aunque la crisis física parecía haber remitido, la mente de Sheila se estaba desmoronando por completo. Al regresar del hospital, ya en mitad de la madrugada, Sheila se metió en la cama sumida en un estado de delirio y profunda agitación. Desesperada, llamó a uno de sus hijos a la habitación. En medio de la penumbra, Sheila comenzó a relatarle que estaba teniendo una pesadilla espantosa, una auténtica película de terror en la que se le aparecían flashes constantes de Kelly siendo atacada. Y os recuerdo que para este momento Sheila no sabía que Kelly había desaparecido ese mismo día. Su nivel de enajenación llegó a un punto que se empezó a dar golpes con la cabeza contra la pared en la habitación mientras gritaba: «Sigo viendo su cara, sigo viendo su cara».
Y en ese momento de colapso, pues fue cuando dijo una frase bastante definitiva. Creo que le he hecho daño, Graham, creo que le he hecho daño a Kelly. Graham era su hijo. El chico, en shock y sin saber cómo reaccionar ante el delirio de su madre, le dijo que lo que estaba diciendo no estaba bien. Y al escuchar a su madre repetir sin parar que Kelly estaba herida en una zona que se conoce como Mark's Landing, Graham le propuso pues una idea. Pues vamos en coche hasta Mark's Landing, dinos dónde crees que está Kelly, lo comprobamos que no ha pasado nada, has tenido un mal sueño, te tranquilizas y todo se acabó. Los dos hermanos, que en aquel entonces tenían 16 y 18 años, subieron a su madre al coche y condujeron en mitad de la noche hacia el lugar indicado. Los jóvenes esperaban encontrar un descampado vacío pues para tranquilizar a su madre, pero la realidad les golpeó con una crudeza indescriptible. Al llegar al punto exacto señalado por Sheila, los faros del coche iluminaron el cuerpo de Kelly y hubo un silencio. Sheila se bajó entonces del coche, se acercó a un bolso que se encontraba tirado junto al cadáver de Kelly, lo abrió, extrajo una cartera y le enseñó a sus hijos el carnet de conducir que confirmaba la identidad de la víctima, Kelly Brennan. Horrorizados y conscientes de que su madre era una posible, vamos a decirlo así, asesina, los jóvenes le gritaron que no querían formar parte de aquello. La subieron de vuelta al coche y la llevaron hasta la casa. No llamaron a la policía, no dijeron nada, y allí se fueron. Cuando llegaron a la casa, uno de los hijos estaba ya completamente sobrepasado por la situación y decidió llamar entonces a su abuela, ya os digo, en mitad de la madrugada, a la madre de Sheila, pidiéndole que por favor que acudiera de inmediato a la casa. Margaret condujo, ya os digo, hasta la vivienda y al entrar a la habitación de su hija la encontró acurrucada en posición fetal, meciéndose sobre la cama y bastante desquiciada. En cuanto Sheila vio entrar a su madre, le suplicó llorando que llamara a la policía, que todo estaba muy oscuro y que solo podía ver la cara de Kelly. «Mamá, creo que he matado a Kelly». La mujer entonces llamó pues inmediatamente al 911. Al atender la llamada, la operadora preguntó que cuál era la emergencia y Margaret respondió textualmente: «Creo que ha habido un asesinato. Mi hija ha tenido un colapso nervioso y está diciendo que ha matado a alguien». La operadora, intentando precisar los hechos, le preguntó a quién había visto y esta mujer dijo que no lo sé, Kelly. No lo sé, Kelly, bueno, como si no supiera que Kelly seguramente se estaba liando con su marido. No lo sé, a lo mejor no le había dicho nada, pero eran amigas de hace tiempo. Cuando dice lo de Kelly es como una tal Kelly. Yo creo que sí que se debían conocer o debía saber de su existencia, pero bueno, esa es mi opinión. Acto seguido, la operadora le preguntó si sabía dónde habían ocurrido los hechos y la madre de Sheila pues dio el dato de que estaba la mujer en Mark's Landing. Al verificar los registros y comprobar que efectivamente existía una denuncia por desaparición de una mujer que se llamaba Kelly, que se había interpuesto tan solo unas horas antes, la central de policía coordinó un operativo de búsqueda urgente hacia la zona de Mark's Landing. Por un lado, envió una patrulla a casa de los Trott para custodiar la escena. Y por otro lado, habían enviado un helicóptero hacia la zona de Mark's Landing. Este helicóptero de la policía divisó algo sospechoso entre la maleza. Había una pierna humana que sobresalía de un matorral. Al enfocar con los focos del helicóptero confirmaron el hallazgo de un torso. El helicóptero aterrizó y de inmediato los oficiales salieron corriendo hacia el lugar donde estaba el cuerpo de Kelly para ver si seguía con vida y podían prestarle ayuda, pero ya era demasiado tarde. La mujer estaba muerta. El miércoles 17 de febrero, la autopsia confirmó que la causa de la muerte había sido un homicidio debido a un traumatismo severo por fuerza contundente. Kelly había sido brutalmente atacada por la espalda en el patio delantero de la casa donde residía temporalmente. El agresor le había golpeado en repetidas ocasiones en la cabeza con un objeto que podía ser perfectamente un martillo, provocándole una hemorragia masiva. La víctima no presentaba ninguna herida defensiva en sus brazos ni en las manos, todo lo que parecía indicar que había sido, ni se había enterado la mujer. La habían dado por detrás, se desvaneció y ahí acabaron con ella. Y tras acabar con su vida, el agresor arrastró el cuerpo hasta el propio vehículo de Kelly para trasladarlo y ocultarlo en Mark's Landing. Ese mismo miércoles por la tarde, Sheila Trott fue arrestada formalmente por el asesinato de Kelly Brennan.
La mujer fue despedida por sus seres queridos en un emotivo funeral días después. Sheila Trott se convirtió en Sheila Graham un mes después de ser detenida al hacerse oficial su divorcio, y estaría detenida hasta su juicio durante más de 4 años. Durante este tiempo, el que estuvo entre rejas redactó una carta relatando lo que ella creía que había ocurrido. Y vamos aquí con el cambio de versión. Relató que aquella tarde del 15 de febrero había conducido hasta la casa de Kelly con intenciones puramente amistosas para ver cómo se encontraba. Ya sabemos ahora que eso era mentira porque Sheila no paraba de pasar con su coche constantemente para ver si estaba allí el coche de Dan y saber cuándo se veían y cuándo no, de una manera totalmente enfermiza. Y según este nuevo relato, al llegar a la casa de Kelly vio a un hombre bajarse de un coche y comenzar a discutir con la mujer en el patio de su casa. Sheila aclaró en este escrito, en esta carta, que ese hombre no era Gino, pero que tampoco sabía muy bien quién era. Y además Gino tenía una coartada bastante sólida, ya que las cámaras de seguridad de una farmacia y varios locales le habían situado en una localidad completamente distinta a la hora del crimen. Y os voy a adelantar para este momento que Dan también tenía una coartada bastante potente. Sheila afirmó en esta carta que el hombre misterioso continuó discutiendo con Kelly, hasta que ella le dijo ¡basta! Y en ese momento el sujeto fue a su coche, cogió un objeto y empezó a darle golpes en la cabeza para luego arrastrarla hacia el césped. Ya os digo que dijo que no le pudo ver la cara porque era muy de noche, pero tras ver cómo se llevaba el cuerpo, ella entró en una especie de trance hipnótico y decidió seguir el coche del asesino en silencio hasta Mark's Landing. No llamó a la policía para dar testimonio de lo que acaba de presenciar, ni para decir que iba siguiendo un vehículo con el cuerpo de Kelly dentro, ni tan siquiera apuntó la matrícula. Sabemos que sus declaraciones son falsas, ya que el coche de Kelly apareció días después aparcado a unos kilómetros de su casa con el interior lleno de sangre de la propia Kelly. También se hallaron restos de sangre de la mujer en el coche de la propia Sheila. Los investigadores determinaron que tras el ataque, Sheila había metido el cuerpo de Kelly en su propio coche, en el suelo del asiento del copiloto, y que había conducido hasta el punto donde lo dejó tirado. Regresó hasta un punto donde lo dejó aparcado y después se dirigió andando hasta casa de Kelly para recoger el suyo. El arma del crimen nunca fue encontrada. Y antes de seguir, yo planteo una duda o varias. Si su coche había estado aparcado frente a la casa de Kelly, cuando llevó su cuerpo, nadie lo vio, no creo que estuviera 2 minutos. Ninguna cámara de ningún vecino grabó a la mujer allí. Además, si golpeas a alguien fuertemente en la cabeza con un martillo por detrás, digo yo que la sangre te salpicaría y tendrías sangre por todas partes. Se lavó después, porque además la sangre que habían encontrado en su coche era muy poca. Y digamos que en un lateral de un asiento no había nada en el volante, no sé, en la palanca de cambios, y aunque fuera automático, en ningún botón, nada. No hubo transferencia de sangre de Kelly en el coche de Sheila. Durante el juicio, que se celebró en el año 2014, un vecino testificó bajo juramento que la noche del crimen vio a una persona merodeando en el patio delantero de la casa de Kelly y arrastrando algo sobre el césped, y afirmó con total seguridad que se trataba de una mujer de cabello rubio, una descripción que encajaba perfectamente con Sheila. Ya os digo que es un testigo ocular, no hay ninguna grabación. No estoy defendiendo aquí a Sheila, pero estoy intentando juntar todas las pruebas posibles, porque ya os digo que no hay muchas. Por su parte, Gino declaró en el estrado y describió a Sheila como una mujer maestra de la manipulación y una mujer profundamente obsesiva. Explicó que Sheila le llamaba por teléfono de forma incansable para atormentarle con detalles sobre la aventura de sus respectivas parejas, y lo que intentaba hacer era provocarle para ver si reaccionaba con violencia y agredía a Dan o a Kelly. Gino admitió lo que os he dicho al principio, ¿no? Pues que en un principio no se creía las palabras de Sheila porque él prefería aferrarse a su propia estabilidad familiar, pero que las llamadas eran tan constantes que llegó un momento que ya se lo creyó y, según sus propias palabras, lo que intentaba era desestabilizarle. Gino relató que la noche de diciembre de 2009, en la que derribó la puerta de la casa de Dan, lo hizo precisamente porque Sheila le había llamado asegurándole con precisión que iban a estar en ese sitio. Los hijos de Sheila también declararon durante su juicio relatando los hechos de aquella noche en la que habían acompañado a su madre a la playa y encontrado el cuerpo de Kelly allí mismo.
Ya os digo que estas declaraciones de los hijos de que habían estado en el lugar donde habían encontrado el cuerpo de Kelly y la vieron allí tirada, no lo dijeron a la policía en el momento en el que ocurrieron los hechos, sino 4 años después en el juicio. Y Sheila Trott se acogió a su derecho de no declarar. El martes 16 de septiembre de 2014, a las 7 de la tarde, el jurado emitió un veredicto unánime. Sheila Trott fue declarada culpable de asesinato premeditado en primer grado. Aquella misma noche fue sentenciada a una pena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por haber matado a golpes a su amiga, siempre digo esto entre comillas, Kelly Brennan. Por un lado, salvo las manchas de sangre y la confesión de la propia Sheila, los investigadores no tenían nada más. Para unos, más que suficiente. Para otros, el hecho de meter a alguien en prisión para el resto de su vida, sin más pruebas, era toda una aberración. Y las opiniones están bastante divididas. Yo no sé qué opináis vosotros, ya me lo decís en comentarios. Y sin duda, esta es una de esas historias increíbles que no tienen demasiado sustento. ¿Cómo sabía Sheila que le había ocurrido algo a Kelly? ¿Por qué cambió su versión de los hechos? ¿Qué hizo para que no hubiera más evidencias que las que encontraron? El debate está servido. Las fuentes consultadas han sido 48 Hours, Palm Beach Post, Inquisitor, My News 13, Spectrum News 13, CBS News, Florida Today y Orlando Sentinel. Como siempre, gracias a todos por estar una semana más ahí. Saludos a todos y especialmente a los que estáis llegando a mi podcast. Bienvenidos y espero que sigáis escuchando. La semana que viene, un episodio exclusivo. Os deseo a todos una feliz semana. Nos escuchamos muy pronto con más casos reales en Más allá del crimen. Un beso.